¿Alguna vez estabas convencido de que había un objeto en un lugar y de repente ya no está? ¿O de que siempre has visto una cosa de una manera y de repente te das cuenta de que nunca fue así? Creo que son cosas que a todos nos han pasado, sentir en un momento determinado que ha cambiado la realidad. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de historias de fallos en la Matrix. Hace tiempo que no traía un vídeo de estas historias, solo de estas historias, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y sin nada más que decir, empecemos con las historias de fallos en la Matrix de hoy. La primera historia se titula Noche lluviosa. Un sábado cualquiera de octubre, la chica que comparte esta historia, a quien llamaremos Evelyn, salió a beber con sus amigos. El clima era muy frío, hacía tormenta, pero dentro del local donde estaban reunidos, la temperatura era agradable y se quedaron ahí durante unas horas. Cuando ya eran las 12 de la noche, decidieron irse a sus casas y Evelyn pidió un Uber. A todas estas hace falta mencionar que, aunque ella había bebido un par de cervezas, no estaba ni cerca de estar ebria. Llegó su Uber, se despidió de sus amigos y se fue hablando con el conductor sobre cualquier cosa. Todos estos detalles son importantes para dejar clara una cosa. Nada en esa noche le resultaba extraño a Evelyn. La lluvia era normal, la gente actuaba como siempre y en las calles no había nadie, como era de esperar con ese clima. Al cabo de unos 20 minutos llegó a su edificio y su casa quedaba en el cuarto piso y como no había ascensor tenía que subir por las escaleras. Las escaleras tenían ventanas que daban al exterior, así que ella podía ver que la lluvia no solo seguía, sino que había aumentado de intensidad y ahora incluso había rayos y truenos sonando a lo lejos. Ella recuerda que al ver esto sintió un profundo deseo de entrar en su casa, a arroparse y a dormir toda la noche hasta las 12 del mediodía. Se apresuró en subir más rápido, llegó a su piso y la primera cosa extraña que notó fue cuando giró la llave de su casa y abrió la puerta, porque la iluminación era extraña. Evelyn aclara que vive sola y se ha tomado la tarea de iluminar la casa por capas, es decir, tiene varias lámparas de pie, de mesa, para iluminar con tonos cálidos y relajantes. Además de la lámpara del techo que usa para iluminarlo todo cuando trabaja o cuando sus amigos van a casa. Bueno, en lugar de que su casa estuviera a oscuras totalmente, había una fuerte iluminación en todas partes. El pensamiento inmediato de Evelyn fue que se había dejado las luces encendidas antes de salir, un error que no era común en ella, cabe destacar. Pero llegado a ese punto, cualquier explicación era más razonable que lo que estaba a punto de ver. Miró alrededor, pero se dio cuenta de que todas las luces estaban apagadas. Y además ella conocía bien la luz que estaba iluminando su casa en ese momento. Era la luz del día que entraba por la ventana de la sala de estar. La misma luz que recibía todas las mañanas apenas salía de su cuarto para tomarse el café. Era la luz de la mañana, pero a las 12:40 de la noche. Cuando pudo procesar lo que estaba viendo, sintió que se le erizaban todos los pelos. Siguió caminando hacia el interior de su salón y miró hacia la derecha donde estaban las ventanas. Afuera de las ventanas se podía ver un día soleado de verano, con las hojas de los árboles verdes agitándose y todo lo demás. Era la vista que siempre veía desde su apartamento, pero de día. Obviamente ella no podía creer lo que estaba viendo y de hecho sintió que le iba a dar un ataque de ansiedad. Han pasado 7 años de este suceso y todavía puede cerrar sus ojos y sentir cómo se le acelera el corazón cuando piensa en ese momento. Obviamente que estuviera pasando esto era imposible y Evelyn comenzó a entrar en pánico porque su mente de repente asoció todo con una publicación que había visto hacía poco en Instagram sobre bombas nucleares y ver el amanecer a mitad de la noche. Salió corriendo de su apartamento con todo el cuerpo temblando y se agarró de la baranda mientras intentaba bajar por las escaleras. Pero cuando iba por el segundo tramo rumbo al tercer piso, un sonido la hizo detenerse. Primero, el estruendo de un trueno en la distancia, combinado con el sonido de la lluvia. Y segundo, que por las ventanas de la escalera podía verse claramente la lluvia y la noche en el exterior. Evelyn ahora pensaba que se estaba volviendo loca. Volvió a subir tambaleándose hacia su casa, empujó la puerta y vio que todo estaba tal y como debía. Oscuro, ni una luz encendida y por la ventana de la sala se podía ver la luz de la calle y la lluvia cayendo. Y aunque parezca obvio y hasta ridículo mencionarlo, Evelyn aclara que sí, que era de noche, dentro de su casa también. Comenzó a encender las luces y de inmediato revisó la ventana por dentro y por fuera.
no le importaba si se metía la lluvia. En efecto, su ventana seguía siendo una ventana, no era un televisor proyectando una escena o algo así. Tampoco había nadie en su casa y salvo la lluvia todo estaba en silencio. Justo en ese momento donde estaba dudando de su cordura, le llegó un mensaje de una de las amigas con la que había salido, preguntándole si ya había llegado a casa. Y Evelyn aprovechó para preguntarle si ella no había visto algún destello fuerte que lo iluminara todo. Su amiga le dijo que sí, que los rayos se estaban acercando a la ciudad, pero nada como lo que ella había visto dentro de su casa. Esa luz mañanera era demasiado fuerte como para ser un rayo y además fueron varios segundos. Ella no sabe cuántos, pero si tuviera que decir un número fueron casi 20 o 30 segundos desde que ella abrió la puerta de su casa hasta que salió corriendo aterrada pensando que había caído una bomba nuclear en Denver. Sin embargo, pasaron algunos minutos y a medida que recobraba la calma, se dio cuenta de que para empezar no había escuchado ninguna explosión ni había gente entrando en pánico. Eso significaba que una bomba no había provocado esa luz matutina. Y aun si hubiese sido eso, la bomba no hubiese detenido la lluvia. Era un alivio que esa no fuera la terrible explicación de lo que acababa de vivir, pero a la vez todo se hizo más confuso y hasta el día de hoy Evelyn no tiene ninguna explicación de lo que vio esa noche de sábado. Piensa que pudo ser una alucinación muy vívida, pero esto nunca ha vuelto a repetirse. Y además ella no tiene historial de alucinaciones, de nada. Nunca se ha desmayado y solo había bebido 2 cervezas y el resto de la noche comió y bebió cócteles sin alcohol porque nunca le ha gustado la sensación de estar ebria. Nada de lo que hizo esa noche justifica lo que vio, pero está segura de que durante medio minuto ella vio con total claridad que a medianoche había un sol espléndido iluminando el cielo. Y esta es su historia. A mí me da toda la sensación de salto en el tiempo a la mañana siguiente, un error, un fallo en la Matrix. La segunda historia se titula El ascensor infinito y este título a mí ya me pone los pelos de punta porque soy claustrofóbica y no puedo entrar en ascensores y que se titule El ascensor infinito me hace imaginar mucho rato dentro de un ascensor y es terrible. Pero vamos a ver de qué va la historia. La protagonista es una chica a la que llamaremos Catalina. Es de Colombia y lo que vivió, al menos para ella, no tiene ningún tipo de explicación coherente. Tanto fue el impacto y el trauma que duró semanas sin poder usar el ascensor sola por el miedo de que lo que pasó esa noche se repitiera. Nos cuenta que ella trabaja en el centro de Bogotá y vivía en un conjunto residencial a 1 hora de camino. Siempre salía a las 6 de la tarde, pero ese jueves tuvieron que ponerse la camiseta por la empresa y hacer horas extra para sacar adelante un proyecto en el que llevaban meses trabajando. Llegó a su edificio a las 9 de la noche, completamente cansada y con su teléfono ocupando toda su atención. Estaba contestándole a sus amigos, a sus padres y diciéndole a su pareja que estaba a punto de subir a casa y todo eso. A todas estas, este edificio era alto, de unos 22 pisos. Ella entró en el ascensor, marcó su piso, el 16, y se quedó mirando su teléfono mientras las puertas se cerraban con el sonido seco de costumbre. Al principio no notó nada raro. El ascensor estaba igual que siempre, con su espejo grande, el panel de los botones y arriba de la puerta estaban los pisos enumerados que se iban iluminando a medida que el ascensor estaba subiendo. Catalina estaba revisando algunas cosas que le habían enviado por correo cuando el ascensor se agitó un poco más de lo normal, pero apenas lo notó. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Catalina se disoció un poco de la realidad mientras revisaba las notificaciones del móvil. Abría una, respondía, abría otra. Recuerda cómo miraba con atención su pantalla sin mirar alrededor, pero en un punto, sin saber exactamente por qué, algo en su cuerpo se tensó y miró hacia los lados confundida, porque de repente se dio cuenta de algo bastante obvio. El trayecto hasta el piso 16 no duraba tanto como el rato que ella llevaba dentro del ascensor. Levantó la cabeza y el marcador de los pisos sobre la puerta marcaba el piso 12. El ascensor seguía subiendo, pero el piso no cambiaba. Es como si estuviera estancada en el 12 pero subiendo. Lo siguiente que sintió Catalina fue un desagradable malestar en el estómago porque no entendía lo que estaba pasando. Pasaban los segundos y el ascensor seguía subiendo pero sin llegar a ninguna parte.
Entonces en ese momento guardó su teléfono, miró otra vez, esta vez con toda su atención puesta ahí mientras apretaba el botón del piso 16, y mientras más lo apretaba, más nerviosa se ponía porque no era lógico lo que estaba pasando. Incluso si la luz sobre la puerta se había estropeado y el ascensor la había llevado al piso 22, ya debería haber llegado. Pero en lugar de parar en un piso, seguía subiendo sin llegar a ningún sitio. No había manera de que el trayecto se hubiera alargado tanto. Era como si se hubiera metido en una distancia que no existía dentro de su edificio. Se dio la vuelta para mirarse en el espejo pensando que quizá estaba imaginándolo todo, y ahí, mirándose la cara en el reflejo, sintió como el ascensor desaceleraba. Incluso sintió como sus pies se despegaban un centímetro del suelo. Habían pasado casi 3 o 4 minutos desde que empezó a subir cuando el ascensor por fin se detuvo. Las puertas se abrieron, pero Catalina no salió porque lo que vio afuera no correspondía con ninguno de los pasillos de su edificio. Para empezar, no estaba la luz blanca y plana de siempre, ni las puertas conocidas, ni el tramo corto hasta el ducto de escaleras. Lo que vio fue un pasillo largo, oscuro, con muchas puertas a los lados. Mucho más largo de lo que debía caber en ese edificio. Las paredes parecían más estrechas, altas y tenían un estampado viejo como de hotel, y por la puerta del ascensor pudo sentir un olor a rancio que no le gustaba nada ni le sonaba. Se pegó a la pared hiperventilando por los nervios, ya que ni bien había abierto la puerta pudo escuchar con claridad un sonido metálico muy fuerte, como si hubiera maquinaria trabajando detrás de los muros. No era su edificio ni era ningún lugar que conociera. Describe que literalmente sintió ganas de vomitar, de gritar, de salir corriendo, pero como no podía huir a ninguna parte, comenzó a apretar el número 16, el botón de cerrar la puerta, completamente desesperada. Y aquí ella admite que tal vez sea su memoria completando cosas, pero recuerda remotamente que sintió que algo la miraba y que si se atrevía a salir del ascensor, aunque fuera solo un paso, la puerta se iba a cerrar detrás de ella y nunca más podría volver. Esa era su sensación. El dedo se le quedó doliendo de lo fuerte que estaba apretando los botones, mientras el ruido de la maquinaria la dejaba sorda. Y justo antes de que las puertas empezaran al fin a cerrarse, Catalina se dio la vuelta y vio en el reflejo algo en el fondo, una figura pálida que afortunadamente no consiguió distinguir. Las puertas se cerraron y el ascensor bajó apenas un poco, luego se agitó, o eso creyó sentir ella, antes de seguir su camino hacia arriba, tan solo unos segundos antes de abrirse en el piso 16. La puerta se abrió y estaba de nuevo en su piso, en su edificio, y su pareja la estaba esperando con la puerta del apartamento abierta. Catalina se quedó inmóvil, con la espalda pegada a la pared, respirando, mientras su pareja la socorría y la ayudaba a levantarse. Ella no recuerda muy bien esa parte porque estaba en estado de shock, pero por lo que le cuenta su novio, ella comenzó a llorar y no paró como hasta el cabo de media hora. Él pensó que alguien la había atacado o el ascensor se había parado o algo así, y incluso pensó en llamar a la policía, pero ella le dijo que no había sido nada de eso. Y aunque ella tampoco recuerda esta conversación con su novio, al parecer le explicó entre lágrimas que el ascensor había subido a un piso que no existía y ahora su novio quería llamar a la ambulancia porque pensaba que alguien la había golpeado en la cabeza y tenía una conmoción cerebral o algo así. Pero al fin Catalina recobró la calma y le pudo explicar todo lo que había pasado. Obviamente no había ninguna explicación para lo que ella había vivido. Decidieron subir juntos hasta el último piso, por las escaleras, ya que a Catalina le daba pánico la idea de volver a subir al ascensor. Luego bajaron de nuevo e incluso llamaron al presidente de la junta de vecinos para pedirle el favor de abrir la reja de la azotea para revisar algo, pero no había nada, ni 1000 pisos extra ni nada parecido. Arriba, abajo, todo era igual que siempre. El novio de Catalina era comprensivo, pero durante una temporada le insistió con que fueran al psiquiatra y que le hicieran exámenes para descartar que algo le estuviera pasando. Algo que pudiera explicar este episodio. Al final Catalina accedió y todo estaba en orden. No tenía tumores, no tenía coágulos, también fue al neurólogo, no había nada físico dentro de su cerebro que pudiera ocasionar una alucinación. Por otro lado, fue a un psicólogo, aparte del psiquiatra, para hablar sobre esto, pero ninguno de los dos detectó que ella tuviera ningún tipo de trastorno que pudiera ocasionar alucinaciones, por lo que adjudicaron este episodio a la fatiga y sueño acumulados. Ella aceptó esa explicación, aunque a decir verdad, solo lo hizo por su novio.
ya que él no quería oír hablar más del tema. Pero ella en el fondo sabe que estaba bien despierta en el ascensor y que lo que vio fue probablemente un fallo en la realidad. Después de esto investigó muchísimo sobre el tema y llegó a la conclusión de que el ascensor sirvió como un puente entre ella y otro plano de la realidad, un plano horrible y aterrador que no tenía sentido con la realidad que ella conocía. La siguiente historia se titula Cabras en la casa. Michael, el hombre que comparte este relato, tiene una vida tranquila en la parcela que le habían dejado sus padres, en una zona rural de Montana. Ahí construyó la casa a su gusto y además aprovechó el terreno para tener su propio huerto y una parte cercada para sus animales. Tenía gallinas, patos y 3 cabras que un amigo le había regalado tiempo atrás. Al principio pensó que las cabras iban a ser muy inquietas y que sería difícil cuidarlas, pero en realidad son bastante simples de cuidar. Solo comen, se empujan y hacen ruido por nada. Pero fuera de eso no hacen algo nada especial y son muy monas. Aunque en una ocasión pasó algo extraño con ellas. Durante las mañanas, Michael atendía al huerto y a sus animales y por la tarde trabajaba desde una pequeña oficina en el piso de arriba, hasta las 7 o 6 de la noche. Su mujer, Kayla, salía temprano a trabajar en el pueblo y solía volver a eso de las 3 de la tarde. Al pasar tanto tiempo en su casa, él sabía cómo sonaba todo, y por eso aquella tarde fue tan peculiar. A eso de las 12:30 se sentó en su oficina, poco después de haber almorzado algo ligero. Pero apenas llevaba 1 hora trabajando cuando se quedó completamente inmóvil al oír a las cabras balar dentro de casa. El sonido fue tan claro y tan nítido que ni siquiera necesitó pensarlo 2 veces. Eran las cabras. Dios sabe cómo se le habían metido en casa. Y claro que eran muy monas, pero en su corral, dice Michael. Dentro de casa ensuciarían todo. Sin embargo, la idea de que las cabras de alguna manera habían conseguido entrar en casa lo dejó muy confundido. Se dio media vuelta y se quedó esperando hasta que el sonido se repitió. 2 balidos cortos y ásperos dentro de casa, viniendo de escaleras abajo, seguidos por los pasos de sus pezuñas sobre el suelo de madera. Michael se asustó porque si Kayla se enteraba de esto se iba a enfadar muchísimo, así que se levantó corriendo de la silla pensando que había sido un error suyo. Tal vez esa mañana se distrajo y dejó la puerta del corral abierta sin darse cuenta, pero luego pensó en la entrada de la casa y esa sí que estaba seguro de haberla dejado cerrada. Entonces pensó quizá han entrado por la ventana, quién sabe. Lo cierto es que las cabras no se callaban y él bajó las escaleras pero no las veía. Recorrió la sala de estar, miró debajo de la mesa, detrás del sofá, junto a la puerta trasera, que también estaba cerrada, y nada. La casa estaba igual que siempre, sin un rastro de animales de corral donde no debían estar. Entonces volvió a escucharlas y esta vez no tuvo dudas. Los balidos venían de la cocina. Entró de golpe esperando encontrar una de las cabras subida en la encimera o haciendo sus necesidades en el fregadero, pero la cocina estaba vacía e intacta. Y entonces el sonido volvió a producirse, pero dentro del armario de la cocina. Mientras él miraba por la ventana de la cocina que daba hacia el terreno donde estaba el huerto y sus animales, las 3 cabras estaban ahí. Las 3 estaban de pie, dispersas en el cercado, comiendo la hierba en su corral como siempre. Una junto al bebedero, otra cerca del poste lateral y la tercera rascándose contra la malla con la calma de un animal que no sabe nada. Michael las miró fijamente, esperando descubrir que faltara una, que había contado mal o que había olvidado que en realidad tenía 4 cabras y no 3, porque eso era mejor que pensar que había alguien fingiendo ser una cabra dentro del armario de la cocina. Cogió un cuchillo de la gaveta por si necesitaba defenderse y caminó con cuidado hasta la puerta del armario. Se quedó mirando la puerta cerrada durante un segundo y desde ahí dentro oyó un movimiento leve, como si una pezuña o una pata estuviera rascando la madera del suelo. Su cuerpo reaccionó antes que su razón. Dio un paso atrás, cogió la manija y abrió la puerta de golpe esperando ver a un loco dentro de su casa. Pero no había nada ni nadie. Ni un solo indicio que algo hubiera estado ahí un segundo antes haciendo sonidos de cabra. Michael no cerró la puerta enseguida. Se quedó mirando todo con cuidado, buscando alguna prueba de lo que había escuchado, pero la prueba más obvia era que sus cabras estaban afuera, en su corral, y la casa estaba vacía. Entonces pensó en Kayla, que ella le estuviera haciendo una broma, y la llamó de inmediato mientras buscaba micrófonos o algo así. Ella le contestó con total normalidad y le preguntó que qué pasaba, y él le dijo frío y seco que si eso se trataba de una broma y que se lo dijera ahora mismo porque estaba aterrorizado. Ella de nuevo le contestó con normalidad y sin reírse le dijo que no sabía lo que estaba pasando. De hecho empezó a sonar asustada, y eso convenció a Michael de que no podía ser ella, ya que Kayla es literalmente la peor mentirosa y actriz del mundo. No puede fingir ni por un segundo que todo está normal, ni consigue aguantarse la risa cuando hace alguna broma. Para no preocuparla le dijo que había escuchado cosas abajo, pero que
resultó no ser nada y le dijo que le contaría todo cuando volviera. Michael se quedó mirando a las cabras unos minutos, esperando que por alguna razón el balido se repitiera dentro de casa, pero no volvió a suceder. Siguió buscando durante un rato y sin embargo no volvió a ver ni a oír a las cabras fantasmas que se habían metido en casa. Volvió a subir a su oficina y se puso a trabajar un par de horas más. Aunque muy mal, porque estaba esperando que en cualquier momento se escuchara el balido de las cabras dentro. De hecho, saltó más de una vez de su asiento al escuchar a las cabras, pero el sonido venía del corral. Cuando al fin Kayla llegó a casa, él bajó a recibirla, pero antes de que él pudiera contarle lo que había pasado, los dos notaron al mismo tiempo algo, y es que en la alfombra del recibidor estaban marcadas claras como el agua las marcas de 3 pezuñas con barro. Eso no lo había visto él la primera vez que bajó a revisar, pero ahora estaban ahí. Michael no sabe cómo era posible, pero al parecer lo era. Le contó lo ocurrido a Kayla de una manera torpe porque ni él mismo sabía explicar lo que había pasado. Y ella, a decir verdad, tampoco entendía nada. Salieron a revisar a las cabras y seguían siendo las mismas 3 cabras que siempre habían sido. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada extraño con las cabras y la casa permanece en silencio, sin que ninguno de los dos tenga idea de qué pasó. Ahora tienen, además de las cabras, un burro y un perro, y al menos Michael y Kayla tienen la seguridad de que si alguien entra a casa, cualquiera de los dos comenzará a hacer todo el ruido posible para avisarles. La siguiente historia se titula No deberías pensar esas cosas. A principios del año 2010, una joven a la que llamaremos Lisbeth estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida. Había perdido a su padre, quien fue un soporte emocional y económico para ella durante toda su vida, y el duelo estaba siendo muy difícil. Pero además de ese dolor, se sumó una terrible presión que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. La universidad, el trabajo, sus amigos que a veces le insinuaban que ya no era la misma, y su familia que ella sentía que debía sostener ahora que su padre no estaba. Todo le pasaba y le generaba una enorme ansiedad y desesperación, y dentro de su cabeza empezaba a repetirse pensamientos que la asustaban y la preocupaban. Pensamientos oscuros que ya se habían vuelto demasiado frecuentes como para fingir que no estaban ahí. Ella no tenía ningún estigma con la salud mental. Quería buscar un psicólogo o un psiquiatra para que él ayudara a sobrellevar todo este peso. El problema es que no tenía dinero para pagarlos y se vio a sí misma sin opciones. Y mientras tanto la perseguía esta presión hasta que llegó aquel día. Un día todo le salió mal en el trabajo, en la universidad, y su novio explotó, incapaz de tolerar ese día la negatividad de Lisbeth. Él, que la estuvo apoyando desde el principio, se había cansado y esto la hizo sentir peor que nunca. Por eso aquella noche, mientras esperaba el metro en Londres para volver a su casa, sintió un impulso horrible y difícil de resistir. Miró las vías y pensó, con una calma que la aterrorizó unas horas después, que quizá no sería tan mala idea saltar cuando llegara el tren. Estuvo unos segundos pensando eso mientras el tren se acercaba por el túnel, y cuando sintió que se había decidido, de repente, una mano le sujetó la muñeca con fuerza. Lisbeth se giró sobresaltada y al lado estaba una anciana vestida con ropa vieja y de expresión muy serena sonriéndole. Ahí fue cuando ella se dio cuenta de que tenía el corazón totalmente acelerado al darse cuenta del error que había estado a punto de cometer. Y mientras tanto la señora la miraba sonriente y con total naturalidad le dijo: «No deberías pensar en esas cosas tan feas». Lisbeth se quedó congelada y le preguntó susurrando cómo sabía lo que estaba pensando. Pero la anciana solo mantuvo la sonrisa y le respondió que no debería estar pensando cosas tan horribles y que buscara ayuda, sin soltarle la muñeca. El tren llegó a la estación, le movió el cabello a las dos, mientras Lisbeth intentaba decirle que no tenía dinero para psicólogos y que su novio y su familia estaban hartos. Pero la señora ni se inmutó y le gritó que siempre había gente dispuesta a ayudar a alguien en su situación. Después de decirle eso, se apartó y se alejó hasta el espacio frente a la puerta de la derecha, a unos metros de Lisbeth. Cuando el metro abrió las puertas, Lisbeth subió, todavía en shock, y vio a la mujer una vez más. Seguía ahí frente a las puertas del tren, quieta, observándola con calma y una calidez difíciles de describir. Pero apenas Lisbeth cruzó las puertas, la anciana desapareció. Ya no estaba. No había entrado en el vagón, pero Lisbeth asomó la cabeza hacia afuera esperando verla y quizá irse charlando juntas, pero tampoco se había quedado fuera. De repente sintió un ligero mareo y una confusión que la hizo tambalearse. Solo habían pasado unos segundos, así que Lisbeth corrió hacia otro vagón y se asomó por las escaleras que subían del andén, pero tampoco la encontró. Simplemente había desaparecido. Lisbeth volvió corriendo al vagón donde estaba ella cuando sonó el aviso de cierre,
pero no se olvidó de la señora, simplemente no podía. Cuando llegó a la siguiente estación se bajó para ver si la señora estaba ahí y de inmediato se cambió de vagón para buscarla, pero tampoco la encontró y nadie parecía haber notado nada raro salvo ella. Nadie en ese vagón u otro parecía haber visto a la anciana. Pero lo cierto es que aquella mujer había tenido razón. Ella no tenía que pensar cosas horribles, solo debía buscar ayuda porque siempre hay gente dispuesta a ayudar. A partir de la experiencia, Lisbeth buscó ayuda psicológica y descubrió que la universidad tenía un departamento de apoyo estudiantil con psicólogos gratuitos. El proceso no fue fácil y tampoco inmediato, hubo días malos, varias recaídas, pero con apoyo, tiempo y ayuda real consiguió salir de ese lugar oscuro. Nunca volvió a ver a esa anciana del metro, pero sabe que le debe la vida que tiene ahora y por eso le está eternamente agradecida. Por supuesto, hasta el día de hoy no sabe quién fue ni qué era. En un momento se le ha pasado por la cabeza si era un ángel, un espíritu, una persona que venía de otro plano de la realidad. No lo sabe. Lo único seguro es que aquella noche alguien o algo la detuvo justo a tiempo. Y gracias a eso, Lisbeth le dio una segunda oportunidad a la vida y le aconseja a cualquier persona en la historia que esté pasando por una situación similar que haga lo mismo, darle una segunda oportunidad a la vida. Buscar ayuda donde sea, porque siempre habrá personas dispuestas a ayudar. La quinta historia de hoy se titula Mi día de la marmota. Esta historia la cuenta un hombre al que llamaremos José Luis y cuenta que le pasó esta historia cuando estaba en la universidad, ya hace unos 12 años. Lo único que le da rabia al recordar este evento es que no sabe la fecha exacta. Está seguro de que fue noviembre o principios de diciembre, pero nada más. Y a día de hoy todavía le cuesta encontrar un sentido a lo que pasó y le genera una incomodidad muy extraña. El contexto de cómo empezó todo es bastante sencillo en realidad. Ese día había comenzado mal y había terminado peor. Era temporada de exámenes y él estaba agotado por estudiar tanto. El estrés se había acumulado en sus hombros y espalda, así que sentía dolor. Había un examen en especial del que dependía casi todo su semestre, ya que esa materia era indispensable para ver varias materias del semestre siguiente, y si no la aprobaba quedaría estancado durante casi 6 meses. Él se había preparado a más no poder, pero llegó tarde porque el metro tuvo un retraso y al llegar descubrió que el examen era a libro abierto y él había dejado su libro en casa. Después llovió y no llevaba paraguas y más tarde descubrió que había olvidado las llaves dentro de casa. Y en algún punto entre una cosa y otra perdió su billetera, su monedero, y tuvo que llamar al casero para que lo ayudara, pero él había salido, así que tuvo que esperar 3 horas sentado en las escaleras hasta que volviera. Todo salió mal ese día. Ese día parecía que la realidad, la vida misma, le llevaba la contraria a José Luis en cada pequeño detalle. Fue como si cada pequeño error hubiera estado esperándolo desde antes de que saliera de la cama, y al final entró furioso a su casa empapado, derrotado y estornudando mucho, por lo que era de suponerse que estaba incubando la gripe. Se acostó enfadado pensando que había sido, sin exagerar, el peor de todos los días. Y a la mañana siguiente despertó esperando que fuera un día mejor. Cuando despertó de inmediato sintió que había algo raro. Sin saber cómo o por qué, solo lo supo. Por eso lo primero que hizo fue coger el móvil y revisar la hora y el día. Eran las 7:30 de la mañana del día anterior. Pensó que quizás su teléfono se había estropeado, pero entonces las cosas empezaron a suceder tal y como habían pasado ese día. Recibió una llamada de su madre para despertarlo y desearle mucho éxito en el examen. Le llegó un mensaje de su novia diciéndole que ese día no podrían verse. Estaba tal cual el mismo día. Y contrario a lo que muchos otros hubiesen hecho, que sería volverse un poco locos, José Luis decidió dejarse llevar, justificándolo todo como que estaba teniendo un sueño lúcido debido al estrés y al agotamiento. Lo cierto es que aprovechó la oportunidad para corregir su día, aunque todo fuera un sueño, porque él durante horas estuvo incrédulo de que todo fuera real. Cogió las llaves antes de salir de casa, se aseguró de eso, el paraguas, metió en su bolso el libro para el examen, cogió el autobús para ir a la universidad en lugar del metro y todo salió sorprendentemente bien. Llegó a tiempo, le fue mucho mejor el examen, pudo cubrirse de la lluvia con el paraguas y esta vez no se quedó fuera de su casa. Además, en todo momento estuvo atento a su monedero y se dio cuenta cuando se le salió del bolsillo en una de las banquetas de la universidad. Cada detalle que había arruinado su día fue arreglado de una manera sencilla. ¿Cómo pasó todo esto? No tiene ni la menor idea, pero en algún punto del día sintió que ahora el día anterior era un sueño. Ese día era real
y el anterior que había ido tan mal había sido un sueño. Sin embargo, se acostó a dormir con miedo de que ese día volviera a repetirse una vez más, pero a la mañana siguiente la vida continuó como siempre. José Luis no ha investigado mucho del tema y tampoco le ha insinuado a nadie de su círculo cercano lo que pasó, no sea que piensen que está completamente loco, pero no puede evitar pensar que tuvo un día perfecto al estilo El día de la marmota, esta película de Bill Murray, donde se repite el mismo día una y otra vez. Quizá ese día pésimo solo fue un sueño, pero se sintió muy real, tan vívido que le resulta difícil no creer, por imposible que sea, que el universo lo dejó vivir el mismo día 2 veces. Sí, hay muchas pelis como esta historia y son muy agobiantes de ver. Yo he visto un par, ahora mismo no recuerdo cómo se llama cada una, pero son muy agobiantes de ver. Y bueno, hasta aquí las historias de hoy, que si os habéis quedado con ganas, el próximo martes en el podcast Paranormalmente Hablando traemos más historias de fallos en la Matrix. Así que podéis ir a activar la campanita de notificaciones de ese canal para acordaros el martes. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, dejar en comentarios qué opináis sobre estas historias. Podéis mandarme historias que hayáis vivido similares a este correo, o si queréis compartirlas en comentarios, pues dejadlas en comentarios. Y bueno, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!